inicio a la última actividad de las segundas jornadas internacionales de historia del movimiento obrero de la izquierda. La actividad es el panel, el estudio de la clase trabajadora y las izquierdas, recorridos historiográficos y perspectivas, integrado por Sergio Gres, Gabriela Águila y Hernán Camarero. Previamente al panel quiero hacer una serie de consideraciones puntuales y breves. El agradecimiento a todas y todos los asistentes estos días, coordinaciones, comentaristas, expositores y expositoras, todos y todas los que pasaron estos días por acá. Más de 130 ponentes, 40 coordinaciones, 40 comentaristas, representación de 40 universidades e institutos, 20 de ellos internacionales. Por supuesto que es notorio la representación chilena, pero también hubo ponentes de Cuba, de España, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Israel. Así que estamos muy contentos con todo lo que pasó estos 3 días acá. Ese es un balance numérico, pero nuestro balance más importante tiene que ver con el espacio de reflexión que tanto la revista Archivos y el CETI impulsan, y estas jornadas pretendieron ser eso. Intercambio, discusión, debate, reflexión con otras perspectivas de análisis, el intercambio entre redes, campos y diferentes cosas que esperamos que hayan ocurrido y que creemos que ocurrieron. Las jornadas contaron con el auspicio y el aval institucional de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto de Historia Argentina y Americana, el doctor Emilio Ravignani, el apoyo del Centro Cultural Pacurondo. Y como todas y todos ustedes saben, ese tipo de apoyo institucional nunca se traduce en ningún tipo de recursos humanos y muchísimo menos en ningún tipo de apoyo de recursos financieros. Y eso me lleva al último punto, y es explicar por qué fueron posibles estas jornadas sin esos apoyos de recursos humanos y financieros. Y básicamente la explicación es el equipo de coordinación que hace muchos meses viene trabajando tras estas jornadas y que en estos 3 días entregó su tiempo, su espacio a la realización de esto, a coordinar, a comentar, a planificar cada uno de los detalles de estos 3 días que a nuestro entender salieron muy bien. Y eso solo es posible porque la revista Archivos y el CETI es un espacio de formación, de intercambio, de difusión del conocimiento, pero además es posible por algo que para nosotros y nosotras es muy importante y que tiene que ver con nuestra identidad, con el sentimiento de grupo, con el lugar de pertenencia, que es el CETI y la revista Archivos para nosotros. Solamente el nivel de trabajo, esfuerzo y compromiso que hubo estos días de las compañeras y de los compañeros es posible con esa identificación por el proyecto y por esa satisfacción de entregar nuestro tiempo y nuestro trabajo a la difusión, producción e intercambio de ideas. Solamente quería hacer eso y reconocer al equipo de coordinación, a todas las compañeras y los compañeros que durante estos días realmente se deslomaron en el mejor de los sentidos. Así que vaya un reconocimiento para las compañeras. Luego de este momento emotivo, que no ocurrirá nunca más en 10 años, por supuesto, vamos a dar comienzo ahora sí al panel. ¿Sí? El título es el estudio de la clase trabajadora y las izquierdas, recorridos historiográficos y perspectivas, y en primer lugar va a intervenir el profesor Sergio Gres. Buenas tardes. En primer lugar, quiero reiterar el agradecimiento al CETI, la revista Archivos, a todo el equipo y muy particularmente a nuestro amigo y colega Hernán Camarero por el tremendo esfuerzo, no solamente por el tremendo esfuerzo realizado a la vista, sino también por el gran éxito que han logrado y están logrando, y espero que sigan logrando estas jornadas en el futuro. Cuando Hernán me propuso que trazara un balance acerca de la historiografía del movimiento obrero y las izquierdas en América Latina, realmente me asusté y me sentí bastante complicado, y sigo estando, porque abordar esta historiografía es una tarea imposible de realizar en pocos minutos. Realmente no me siento capaz de
trazar un panorama así fuese general y fijar una orientación para una agenda colectiva, tanto por mi escaso conocimiento actualizado sobre el tema, como por razones de tiempo. Por ello, lo que voy a hacer simplemente va a ser una exposición de algunas ideas sueltas que puedan servir para un debate que nos ayude a encontrar colectivamente algunos puntos de orientación. Tomaré como punto de partida algunos planteamientos formulados hace ya 30 años, 1988, para ser más exactos, por nuestro amigo y colega Ricardo Belgarbado, peruano-mexicano, en la introducción de su libro El movimiento obrero latinoamericano. Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile, y las dictaduras que se instauraron en reemplazo de los regímenes democráticos, además de otros casos de establecimiento de sangrientas dictaduras y hegemonía reaccionaria en América Central y el Caribe, produjeron una profunda conmoción entre los historiadores de izquierda, cultores por excelencia de estos temas. A ellos se sumaron las crisis de los socialismos reales a partir de 1968, que también cuestionaron una serie de supuestos ideológicos, en particular cierto esencialismo atribuido a la clase obrera y a sus autodesignadas vanguardias políticas. Esto en medio de debates disciplinarios surgidos en los principales centros de producción de insumos teóricos de Europa, principalmente Francia e Inglaterra, que reforzaron el cuestionamiento de algunos paradigmas epistemológicos, en particular cierto estructuralismo que, aplicado con particular fervor, llevaba en algunos casos a entender la historia social como exposiciones caracterizadas por una larga duración de carácter determinista en el que las pasiones humanas y los actos conscientes de las personas, por ende la política, no cuentan o cuentan muy poco. En comunidades historiográficas como la chilena, que es la que más conozco evidentemente, perseguida, encarcelada y con buena parte de sus integrantes exiliados, estos hechos provocaron reacciones contradictorias, la mayor parte, hay que reconocerlo, positivas. De manera muy resumida, podría decirse que en nuestro caso, desde fines de los 80, la historiografía social, caracterizada hasta la década anterior por el estructuralismo proveniente de la Escuela de los Anales y del marxismo estructuralista, dio paso a un saludable retorno del acontecimiento. Estoy pensando en el caso de nuestra área de estudios de huelgas, movilizaciones sociales, masacres, etc. Paralelamente, los historiadores sociales descubrieron nuevos sujetos de estudio: peones, artesanos, campesinos, mujeres populares, y dentro de esta última categoría podemos incluso entrar en el detalle: sirvientes, lavanderas, pequeñas comerciantes, costureras, prostitutas, etc. Ya no solo el proletariado minero y fabril tradicional de la historiografía marxista clásica. También se redescubrieron o ocultaron nuevos sujetos políticos, actuando en el movimiento obrero: anarquistas, demócratas, nueva izquierda de los 60 y 70, o incluso más allá de la izquierda, católicos sociales, que se sumaron a los objetos de estudio clásico como socialistas y comunistas. Posteriormente se añadieron los estudios que se han propuesto una combinación del enfoque más tradicional de la historia social y política con la perspectiva de género en el estudio del movimiento obrero y de las izquierdas. Estos cambios en la dirección de las miradas llevaron a la historiografía a enfocarse menos en ciertos fenómenos que en algunas versiones historiográficas aparecían revestidos de un fuerte a priori ideológico, como el concepto de conciencia de clase, para centrarse preferentemente en fenómenos como las identidades populares, menos ancladas en los discursos políticos de los partidos de clase y con mayor énfasis en las experiencias de la condición popular. No obstante estos saludables quiebres, la historiografía social chilena incurrió durante un cuarto de siglo en un marcado desprecio por la historia del movimiento obrero y de las izquierdas. Importantes referentes abandonaron el estudio de la clase obrera, el movimiento obrero y sus expresiones políticas, los partidos y corrientes de izquierda, por considerarlos superados, innecesarios y hasta contraproducentes debido a las fuertes críticas
que cargaba sobre sus espaldas la historiografía marxista clásica nacional. Se acusaba su rigidez, dogmatismo, vanguardismo, esencialismo, determinismo y concepción lineal de la historia, que desembocaba inevitablemente en una versión ideológica asociada a la, comillas, misión histórica del proletariado. Era una suerte de fin anunciado. De seguro pensó en este desprecio por la historia del movimiento obrero de trabajadores, al igual que en muchas partes del mundo, la crisis del trabajo y de las organizaciones sindicales, del mismo modo que la así llamada caída de los muros. Como bien lo explicó nuestro amigo y colega recientemente fallecido, Juan Soriano, refiriéndose a la Argentina, lo mismo ocurrió en Chile y en otros países. La aplicación de las políticas neoliberales no se agotaron en el fenómeno de la exclusión social, sino que dejaron también su huella en el ámbito académico. El crecimiento del desempleo y del empleo precario hizo que el trabajo pareciera perder el lugar central que había ocupado desde hacía décadas en la experiencia vital de las personas, lo que redundó en un sostenido deslizamiento de los estudios sobre la historia de los trabajadores hacia los márgenes de la disciplina. En una suerte de movimiento pendular de compensación muy propio del comportamiento humano, por lo demás, la nueva historia social chilena, esa fue la denominación que se le dio, se inclinó aplastantemente por el estudio de lo premoderno, lo espontáneo, identitario, irracional y sensual, lo que podríamos denominar como, entre comillas, porque eso no existe en la realidad, lo puramente social, las rebeldías primitivas y las actividades de subsistencia popular. Sin exagerar, puede decirse que hacia fines de los años 90, en Chile no había más que media docena de historiadores centrados en el estudio del movimiento obrero. Y por más que repaso en mi memoria, casi no alcanzo a llegar a la cifra de 6 historiadores. El rechazo a la interpretación de lo que Gabriel Salazar, un importante historiador chileno, denominaba como interpretación alucinantemente política de los procesos históricos, llevó a muchos historiadores sociales y a sus discípulos a postular, si no en teoría, al menos en los hechos, una historia de los de abajo vaciada de su acción o dimensión política. Afortunadamente, desde hace poco más de una década, se empezó a revertir este oscuro panorama de la historiografía del movimiento obrero y de las izquierdas en Chile. Coincidentemente con la repolitización de la sociedad chilena que empezó a producirse hacia el 2006 y con mayor fuerza a partir del 2011, se fue despertando un mayor interés por los estudios de nueva historia política y por ende de las izquierdas y del movimiento obrero, o si se quiere, como digo yo, una historia social con la política incluida. La lucha casi solitaria que habíamos dado un puñado de refractarios a las tendencias de moda empezó a dar resultados. Nuevas camadas de historiadores e historiadoras jóvenes se interesaron por los desdeñados estudios sobre las izquierdas y el movimiento obrero, agregando nuevas dimensiones, como las culturales y de género, que se han sumado a las perspectivas más tradicionales. Su presencia masiva en estas jornadas es una prueba palpable de ello. En base a un conocimiento un tanto precario de las realidades historiográficas del continente, tengo la intuición de que en otros lugares de América Latina se están produciendo procesos parecidos. Producto de esta nueva realidad, podemos constatar con satisfacción que en nuestros países hoy se estudia prácticamente todo lo que es hasta ahora posible imaginar sobre las izquierdas y el movimiento obrero. Pareciera ser que en todas partes ha retrocedido la historia militante, apologética y agiográfica, al igual que la mirada sociológica con sus tendencias a ignorar las experiencias concretas de los trabajadores. Basta una ojeada a los índices de algunas revistas, libros y reuniones científicas de nuestra área, estas mismas jornadas, para constatar que en la actualidad son cada vez más abundantes los estudios sobre las organizaciones sindicales, mutualistas, cooperativistas, culturales, deportivas, barriales, etarias y de género de la clase obrera y de los trabajadores,
sus liderazgos, composición social, reivindicaciones y estrategias, sus vínculos con los partidos políticos, las iglesias, la masonería y el Estado, los conglomerados internacionales que agrupan a estas instituciones de los trabajadores, las relaciones entre clase, género, etnia y nación, los movimientos sociales y de protestas, petitorios, huelgas, ocupaciones de fábrica y lugares de trabajo, las relaciones del movimiento obrero con otros movimientos como el campesino, indígena y estudiantil, la violencia social y política en las relaciones entre trabajadores, patrones y el Estado, represión, golpes de estados, asomadas y levantamientos populares, guerrilla, contrainsurgencia, etc. La actitud y respuesta de los trabajadores frente a las estrategias de contención social y cooptación implementadas por las clases dirigentes, como las leyes sociales, los mecanismos de conciliación y arbitraje y el paternalismo industrial. El sindicalismo latinoamericano, observado globalmente y en perspectiva comparativa, aunque hay que reconocer que en este plano los aportes más destacados, a mi conocimiento, por lo menos en las últimas décadas, los hicieron algunos sociólogos como Torcuato Di Tella y Francisco Zapata, que incursionaron en el terreno mixto de la historia y la sociología. Igualmente se estudian las izquierdas en todas sus dimensiones, sus programas, postulados ideológicos y formas de organización, sus imaginarios y prácticas culturales, su prensa y estrategias comunicacionales, sus postulados éticos y morales, sus estrategias políticas, métodos de lucha, pugnas, disidencias y vínculos internacionales. También se trabaja sobre la historia intelectual de las izquierdas. Constatamos, pues, que desde el diagnóstico que hiciera Ricardo Melgar Bao hace 30 años ha pasado mucha agua bajo los puentes de la historiografía latinoamericana sobre estas cuestiones. De los temas señalados más arriba, destaco por mi cercanía temática, no necesariamente por una supuesta mayor importancia, la revitalización de los estudios sobre violencia política, a la vez que sobre el anarquismo y el comunismo, especialmente en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Brasil, México y Guatemala, tanto en sus dimensiones más clásicas, ideología, estrategias, organización, acción política, entre otras, como en sus dimensiones culturales, además de disidencias y estructuras internacionales. El internacionalismo de ambas corrientes, me refiero al comunismo y anarquismo, ha suscitado el interés de historiadores e historiadoras de otros continentes que han reforzado el conocimiento sobre estos temas. Destacan especialmente los tremendos aportes documentales e historiográficos sobre el comunismo y sus redes realizados por los investigadores rusos Lazar y Víctor Heifetz, Andrei Shekelhoff y su compatriota Olga Ulyanova, fallecida en Chile hace menos de 2 años. Existe en estas áreas una incipiente y prometedora tendencia a la colaboración, la constitución de redes formales e informales de investigadores y al comparatismo entre casos nacionales, lo que se ha traducido en los últimos años en iniciativas tales como la primera reunión internacional de historia de las izquierdas en América Latina realizada en Morelia, México, a fines de noviembre de 2007, a través de la naciente Red Iberoamericana para el estudio de las izquierdas en América Latina, cuyo centro en esa ocasión fue el tema de la violencia en México y América Latina. El Seminario Internacional sobre Cultura y Política del Anarquismo en España e Iberoamérica, realizado en el Colegio de México en marzo de 2011. El Seminario Internacional El Comunismo y su Impacto en América Latina y el Caribe, realizado en Santiago de Chile en agosto de 2016. El primer Congreso Internacional de Investigadores e Investigadoras sobre el Anarquismo, organizado por el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda, CEDINCI, y la Universidad de San Martín, Buenos Aires, en octubre de 2016. La jornada sobre historia de la izquierda y del movimiento obrero, organizadas en Buenos Aires, ya van 2, lo sabemos, por el CETI. Varios congresos y jornadas realizadas con motivo del centenario de la Revolución Rusa el año pasado, en México, San Petersburgo, París y otras ciudades que contaron con participación de historiadores de nuestros países.
el afianzamiento de revistas como la argentina Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda y la chilena Izquierdas, recientemente vinculada a la Universidad Estatal de San Petersburgo, Rusia, en cuyas páginas se da amplia cabida a estudios internacionales y transnacionales sobre estos temas. Con todo, la lozanía, vigor y variedad que están cobrando los estudios referidos al movimiento obrero y las izquierdas latinoamericanas nos plantean algunos problemas que será necesario resolver para poder avanzar con mayor profundidad en las direcciones ya señaladas y en otras que no tardarán en surgir. Quiero llamar la atención sobre uno de estos problemas. Al igual que en otras áreas de la historiografía en otros continentes, nuestro campo de especialización sufre, a medida que crece y diversifica su producción, de un fenómeno de creciente fragmentación o atomización. Cada vez más nos vamos formando como especialistas en determinados temas, de modo que tendemos a dialogar solo con pares ultra especializados en los mismos temas. Los especialistas en anarquismo, regla general, solo dialogan con otros especialistas en anarquismo. Los investigadores del comunismo hacen lo mismo con otros colegas. Los del sindicalismo con los que estudian el sindicalismo y así sucesivamente. Solo muy excepcionalmente se realizan obras generales de síntesis. Este fenómeno se acentúa aún más fuera del marco del Estado Nacional. No abundan las historias generales sobre el movimiento obrero ni sobre las izquierdas latinoamericanas. Paradójicamente, ello ocurre cuando la acumulación de conocimientos resultantes de centenares de trabajos monográficos sobre nuestros campos comunes ha crecido de manera exponencial en las últimas décadas, desde que Ricardo del Garbao publicó el libro al que me refería al comienzo de mi intervención. Cada vez más nos alejamos más del ideal renacentista del humanismo global y nos acercamos más al del especialista de un microcampo que pretendemos dominar con precisión quirúrgica. Nos tendemos en realidad, o tendemos a convertirnos en tecnócratas de la historiografía. Corremos el riesgo de que sea una triste realidad aquello que sentenció no un historiador, sino que un científico duro, Albert Einstein. Mientras más sabemos, menos entendemos. No se trata de buscar culpas ni soluciones personales. Las grandes obras de síntesis rara vez pueden ser individuales, generalmente son el resultado de trabajos colectivos. Las condiciones de trabajo de nuestras comunidades historiográficas no se prestan para ello. Vivimos en sociedades marcadas por la competencia que han acentuado nuestro individualismo. En la mayoría de nuestros países, las condiciones del mercado de trabajo universitario y de adjudicación de recursos para la investigación histórica tienden a acentuar el trabajo individual y la competencia, no la colaboración entre investigadores. Los laboratorios o instancias de colaboración permanente escasean. Por ello escasean o no existen proyectos comunes de largo alcance que orienten o al menos intenten dar un sentido general a los esfuerzos desperdigados de investigadores y de pequeños colectivos de trabajo. Nuestra producción se asemeja más a la producción anárquica en el sentido de desorden, evidentemente, propia del capitalismo liberal que a la de una economía comunitaria. Ciertamente no se trata de preconizar una producción historiográfica en base a una planificación centralizada, sino de promover iniciativas que, comenzando por el conocimiento mutuo, permitan articular agendas de trabajo con vasos comunicantes en la perspectiva de proyectos conjuntos de larga duración. Instancias como esta podrían permitirnos avanzar, creo yo, así lo espero, en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, la profesora Gabriela. Bueno, buenas
agradecimientos, en particular a Hernán, que fue quien me convocó, y por supuesto al CETI, quienes hacen posible estas jornadas. Ha sido un gusto para mí participar en distintos roles en estos 3 días. Hernán me convocó a hablar sobre los estudios sobre la clase trabajadora y las izquierdas en el campo de la historia reciente argentina. Pensé una cantidad de cuestiones, resolví no hacer un balance exhaustivo, sino fundamentalmente un punteo de cuestiones o un punteo de problemas. Pero me parece que se impone, al menos para empezar a situar el asunto, decir algunas cuestiones respecto de ese campo de estudios de la historia reciente, algunos bastante conocidos, ¿no? En primer lugar, aquel que tiene que ver con la temporalidad. El debate sobre cuándo comienza o cuándo termina la historia reciente argentina no tiene hoy la misma vitalidad que tenía hace unos años. Por una economía de tiempo y de argumentación, solo diré que hay un consenso bastante instalado sobre los límites temporales, al menos hacia atrás. En tanto, el grueso de los trabajos que se inscriben en el campo de la historia reciente se ubican en la segunda mitad del siglo XX, en el momento abierto aproximadamente por el derrocamiento del peronismo. Esto es, se trata de una historia postperonista o postperonismo clásico, vamos a decirlo mejor. Entonces voy a hacer algunas referencias básicamente a este periodo de tiempo. En segundo lugar, que el campo de la historia reciente argentina se configuró, digamos, a partir de los años 2000, aunque algunas de sus bases y presupuestos se delinearon en los años 90. Y el campo de la historia reciente argentina se construyó en realidad sobre algunos vacíos que en aquel contexto eran muy evidentes, digo, en aquel contexto de los años 90 y principios de los 2000. Por un lado, respecto del estudio mismo de las últimas décadas de la historia argentina. Era evidente en la historiografía argentina la ausencia de estudios sobre el pasado reciente como momento histórico, digamos, susceptible de ser analizado o abordado según las claves de la disciplina histórica. Son bien conocidas las resistencias de la historiografía o de los historiadores profesionales que hegemonizaban la disciplina en aquel contexto, abordar ese tramo del pasado. No se podía estudiar ese pasado porque se trataba de un pasado no cerrado, imposibilitaba el distanciamiento del historiador de su objeto de estudio, porque se trataba de historia militante, porque se trataba de una historia que dolía, etcétera, etcétera. No aquel planteo de Romero en los años 90 respecto de que la historia reciente no era historia sino política. Por otro lado, y en particular, era una constatación evidente la escasez o la ausencia de estudios sobre ciertos fenómenos o procesos acaecidos en ese pasado, cuyo tratamiento se veía obstaculizado justamente por esas resistencias de las que hablaba antes, ¿no? Esos vacíos eran muchos, esas ausencias eran muchos, pero señalo los más evidentes o los más urgentes. Por un lado, la conflictividad social y política que había recorrido la segunda mitad del siglo XX, y en particular las décadas del 60 o 70, dando lugar a experiencias clasistas, combativas, revolucionarias, y más específicamente respecto de la violencia insurgente y la lucha armada. En particular, la ausencia de estudios sobre las organizaciones político-militares. Y por otro lado, aquello que tenía que ver con la última dictadura militar, el ejercicio de un accionar represivo de características inéditas o más en general, las violaciones a los derechos humanos, que no es que no estaban siendo analizadas, sino que venían siendo exploradas fundamentalmente por politólogos, sociólogos o incluso por los propios organismos de derechos humanos y nada, o casi nada, por los historiadores, ¿no? Y atravesadas por esa pregunta central o por dar respuestas a esa pregunta central de cómo fue posible. Si bien hay muchos temas o nudos problemáticos, creo que estos son los dos sobre los que se concentra la producción sobre la historia reciente argentina, con desbalances bastante significativos. Esto se expresa en la multiplicidad de estudios sobre las organizaciones político-militares frente a otras expresiones de aquel proceso de conflictividad social y política. De hecho, esto es casi obvio sostenerlo, pero sabemos más de todos o casi todos los grupos armados provenientes de la izquierda marxista y peronista, que, por solo dar un ejemplo, de la burocracia sindical que dirigió el movimiento obrero en la segunda mitad del siglo XX,
e incluso con un conocimiento desigual. No habría que preguntarse por qué todavía hoy el principal texto sobre montoneros es el libro de Gillespie, escrito en la década del 70 y publicado en castellano en 1980, además de toda esta vertiente de narrativas memoriales o testimoniales que también caracteriza este tipo de estudios. Y en el caso de los estudios sobre la última dictadura es un dato cierto, el crecimiento de los análisis y de las innovaciones sobre la última dictadura, muy vinculada en particular a partir de los años 2000 por los estudios sobre la memoria, ¿no? Esto ya también es sabido, la memoria se convirtió en principal vía de entrada para el estudio del periodo y probablemente sin ese impulso, sin ese impacto en el campo historiográfico argentino de la vía de estudio sobre la memoria, probablemente hubiera resultado más tardío aún el ingreso de los historiadores en el abordaje de esa problemática. Bueno, un poco se trata de aquello que Hernán ayer denominaba el balance sobre los 70, ¿no? Este otro gran nudo problemático de la historia del siglo XX argentino. La historia obrera, los estudios sobre los trabajadores y el movimiento obrero en el periodo post-55 creo que pueden analizarse perfectamente en forma autónoma de estos breves punteos sobre la historia reciente, y por fuera o relativamente por fuera del campo de la historia reciente argentina. Sí quiero mencionar, y muy brevemente, que también la clase obrera y los trabajadores fueron relegados como objeto de estudio y colocados en los márgenes de la historia profesional, en particular aquellos que se ocupaban justamente de las décadas posperonistas, ¿no? Más o menos abiertamente cuestionados por su carácter militante y deslegitimados, en particular en el curso de la década del 90. En ese contexto historiográfico y especialmente hostil, epocalmente hostil, la historia de los trabajadores y la clase obrera de la segunda mitad del siglo XX pareció desaparecer como campo de estudio, solapándose en análisis desiguales en torno a procesos de corte regional o local, en indagaciones sobre distintas vertientes de la izquierda y o en el estudio de las décadas del 60 y 70 en ese periodo que luego se denominaría historia reciente. La fragmentación entre diversos campos de estudio, no ajena probablemente a los derroteros de la historia como disciplina, y el cambio de foco del análisis coincidieron, con esa pérdida de centralidad y contribuyeron a la invisibilización de los trabajadores o de la clase obrera como objeto de estudio fundamentalmente sobre los años 80. Es sabido, ¿no?, que la revitalización de los estudios sobre la clase obrera y el mundo del trabajo se produjo en los 2000. Podríamos hacer una distinción, por supuesto, entre ritmos en estos últimos 15 o 20 años, pero se trató en algún punto de un proceso paralelo o imbricado con el desarrollo de los estudios sobre la denominada historia reciente. Vuelvo ahora otra vez al campo de la historia reciente argentina. Es, creo, una de las novedades principales en el campo historiográfico argentino, ha sido muy prolífico, en particular en estos últimos 15 años. Y quería aprovechar y tomar brevemente como ejemplo de ello un libro reciente que publicamos, de hecho yo fui una de las compiladoras, que se llama La historia reciente en la Argentina, balance sobre una historiografía pionera en América Latina, en donde están condensados algunos de los principales desarrollos y temas u obsesiones temático-temporales del campo de la historia reciente. Y quiero hacer notar un par de cosas en relación con esto que estoy planteando. En esa compilación hay un artículo, balance, sobre el movimiento obrero y los trabajadores, escrito por Silvia Simonazzi y Alejandro Schneider, en donde se muestran los ritmos y las oscilaciones en las indagaciones sobre la clase obrera y el mundo del trabajo en la segunda mitad del siglo XX, los cambios en las perspectivas, abordajes, prioridades, el eclipse que recién mencionaba de los estudios sobre los trabajadores en los 90 y los desarrollos amplios y plurales que caracterizan al campo de la historia obrera en el pasado reciente argentino en estos últimos 15 años. Hay también un artículo balance sobre la experiencia setentista, que está muy centrado en la lucha armada y la experiencia de las organizaciones político-militares. No hay ningún artículo, ningún texto sobre la izquierda como objeto de estudio específico. Agrego, tampoco hay nada sobre la derecha o sobre los partidos políticos. En todo caso, el
estudio de la izquierda en este punto aparece subsumida en otros abordajes, ¿no? En los balances sobre el movimiento obrero y los trabajadores, sobre el exilio, sobre los estudios sobre las mujeres y el género, por solo citar algunos, ¿no? Y esta ausencia de la izquierda como objeto central de un capítulo creo que puede deberse parte a la experiencia de las compiladoras, aunque tiendo a pensar que es posible otra lectura. Creo que esta ausencia habilita a plantear que, en general, en el campo de la historia reciente, la izquierda ha sido mirada no en su especificidad, por lo menos, como sí ha sucedido para la primera mitad del siglo XX. Y en todo caso ha sido mirada a partir o a través de problemas que justamente reflejan las preocupaciones o las líneas de atención predominantes en el campo de la historia reciente, ¿no? Como decía, subsumida, solapada, digamos, opacada o no, o articulada en otros objetos o subcampos probablemente más centrales. Sin embargo, los estudios sobre la izquierda en la historia reciente argentina sí existen, ¿no? Sin ir más lejos, acabo de mencionar los estudios sobre la izquierda armada, cómo no mencionar los estudios sobre la nueva izquierda o sobre la vertiente de la historia cultural, política, intelectual que ha analizado la izquierda en sus diversas vertientes en los años 60-70. Pero quiero salir de este planteo tan amplio para poner el foco en un periodo que conozco más en profundidad, que es el que tiene que ver con el periodo de la dictadura y, digamos, la postdictadura. Entre los tópicos menos analizados por la historiografía en la última dictadura militar se encuentra justamente lo sucedido con las organizaciones de izquierda. Esto, como digo, contrasta bastante notablemente con las indagaciones sobre la izquierda en todas sus vertientes y matices disponibles para el periodo previo al golpe de 1976. De hecho, digamos, podríamos argumentar una cantidad de cuestiones, ¿no? Que la historiografía de la dictadura todavía es una historiografía en construcción, digamos, dar cuenta de que existen un conjunto de trabajos que han abordado las relaciones entre dictadura y partidos políticos, pero de hecho estos trabajos no se han ocupado en particular de la izquierda. Y ha predominado, ayer lo decía cuando exponía mi trabajo en otra mesa, digamos, lo que predomina es una imagen que tiende a invisibilizar la actuación de la izquierda en los años dictatoriales por efecto justamente de la embestida represiva ilegal del régimen militar. Esto no es patrimonio única y exclusivamente de los estudios que se ocupan de los sectores burgueses o estatales o que privilegian miradas desde arriba, sino que es parte de los estudios realizados también desde la izquierda, por lo que me gusta insistir con esta idea. La explicación de esa tendencia historiográfica tiene que anclarse en la preeminencia de interpretaciones de largo alcance que han enfatizado el corte que significó el golpe de Estado de 1976 respecto de desarrollos previos, ¿no? El resultado de todo esto ha sido encapsular a la historia de la izquierda en sus distintas vertientes en el periodo de mayor conflictividad social y política hasta 1975, hasta 1976, dando por sentado, digo, que la represión estatal y paraestatal desplegada en la segunda mitad de los años 70 borró del mapa político a sus organizaciones y militantes. Digo, la centralidad de estos supuestos o perspectivas de análisis que no son propios de los estudios sobre la izquierda y de hecho vertebran los estudios sobre el pasado reciente, así como la memoria sobre el periodo, ha tenido como efecto una limitación muy importante en los estudios sobre la izquierda, limitando o inviabilizando la realización de indagaciones en una perspectiva de mediano o de largo plazo que puedan dar cuenta no solo de los cortes, sino también de las continuidades y de las persistencias. Es una cosa bastante notable la ausencia de investigaciones rigurosas provenientes del ámbito académico sobre la izquierda en el periodo dictatorial. Hay una investigación de largo alcance, que es el trabajo de Natalia Casola, y un libro sobre el PCT en la dictadura. Sí hay artículos, trabajos más monográficos, etcétera, pero no quiero dejar de señalar esta cuestión, ¿no? Una situación que no es muy diferente, que incluso se agrava en términos de vacíos historiográficos, tiene que ver con lo que sucede en el periodo postdictatorial. Prácticamente no hay estudios sobre la izquierda en la postdictadura.
serie de problemáticas y no únicamente de la izquierda, pero me interesa situarlo porque efectivamente lo que predomina sobre la temática y sobre el periodo es un panorama caracterizado por la escasez y la fragmentariedad de los estudios, ¿no? Además de los desbalances, que además quieren enunciándose en orden de vacancia creciente. Hay una menor densidad de investigaciones o de conocimiento disponible para las organizaciones de la izquierda no armada, digamos, en relación con la izquierda armada. Hay una menor densidad historiográfica respecto de la izquierda en dictadura, si la comparamos con la que existe para los años previos, y aún menor disponibilidad de estudios sobre la izquierda en el periodo postdictatorial, ¿no? Por otro lado, creo que no podría dejar de mencionar el predominio de imágenes cristalizadas, de supuestos o incluso el desconocimiento liso y llano de cuestiones o de un conjunto de cuestiones sobre la actuación de la izquierda en el periodo. Mi diagnóstico, como ustedes verán, es bastante menos optimista que el que planteaba hace un rato Sergio para los estudios sobre la izquierda en el periodo, ¿no? Y me interesa, y lo digo también muy brevemente, establecer un muy breve contrapunto con los estudios sobre el movimiento obrero y los trabajadores en el contexto de la dictadura y de la postdictadura. De hecho, los estudios sobre la clase obrera o sobre el movimiento obrero exhiben una mayor vitalidad y desarrollos bastante más complejos que los estudios sobre la izquierda en el mismo periodo, ¿no? Una vez superada, digamos, la polémica entre inmovilidad y resistencia, se ha avanzado en estudios sobre la conflictividad laboral, la resistencia obrera a la dictadura, las actitudes sociales, la vida cotidiana, las identidades políticas, más acá o más allá de la relación con la izquierda, los trabajadores dentro y fuera de los lugares de trabajo, la relación con los empresarios, etc. Dicho esto, planteo este breve diagnóstico. Lo que vengo a postular es la necesidad no solo de profundizar en las indagaciones sobre las izquierdas, sino además en la necesidad de poner en diálogo los campos o los subcampos, ¿no? Las distintas familias o las distintas tribus en las que nos inscribimos, ¿no? La historia reciente, la historia de las izquierdas, la historia obrera, más allá de las matrices que la formatean y que probablemente habría que tomarse en cuenta las diferencias que nos alejan a veces, ¿no? De modo de romper con la fragmentación de los abordajes, ubicar las vacancias y los problemas centrales, generar un necesario diálogo e intercambio entre quienes estamos pensando y estudiando problemas muy similares. Una de las tendencias, que me parece que esto es un dato muy positivo, que parecen afirmarse, al menos en el campo de la historia reciente, es el retroceso o el desplazamiento de la memoria a favor de la historia. Esto es desanclar los estudios históricos de las narrativas testimoniales y de la memoria. Y hay otro dato muy positivo, y es que se han multiplicado las posibilidades de acceder a fuentes documentales antes inaccesibles. No dije nada de los documentos, no dije nada de las fuentes, me hubiera llevado un rato largo más. Y me parece que ambas cuestiones, ¿no? Aparecen como datos bien interesantes que habilitan a imaginar la construcción, en este caso, de una historia de la izquierda que avance más allá de las décadas centrales del siglo XX, se ponga a la par en algún punto de los estudios sobre el movimiento obrero y de los trabajadores, y finalmente apunte a la construcción de un estudio del pasado reciente, o una historia del pasado reciente, mejor, que incluye el estudio de las izquierdas como un actor relevante y específico, ¿no? Al fin y al cabo, una historia más densa y más compleja que nos permita desdibujar las fronteras entre los campos y los subcampos. Bueno, esto es solo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. En último lugar, entonces, va a hablar el profesor Hernán Camarero. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer mucho Voy a leer un poco, Estoy muy cansado, me olvido las cosas. Bueno, agradecer en primer lugar mucho la participación de Gabriela y de Sergio en el panel. La idea era, como los dos
recorridos y solamente algunos elementos de balance respecto al campo de estudios sobre la clase trabajadora y las izquierdas en nuestros países. Y sobre todo, dar la posibilidad de que ese balance sirva para trazar algunas perspectivas o posibilidades de desarrollo futuro de nuestro campo, incluso con algunas cuestiones de orden práctico. Voy a ver si tengo tiempo hacia el final para señalar este aspecto. Creo que fue muy buena la complementación de las visiones y temáticas. Yo ya conocía, lo que voy a decir, de algún modo, que hubo en las intervenciones. En el caso de Sergio, obviamente centrado en los avatares de la historiografía sobre la clase obrera y las izquierdas en Chile, sobre todo de una larga primera etapa de constitución y desarrollo. De algún modo el interés por un periodo histórico que compartimos. Y bueno, Gabriela atendiendo a los procesos más recientes, a las elaboraciones de debates referidos a las últimas décadas, en donde problemáticas como la violencia, la represión, la lucha armada, las cuestiones de transición de régimen en los 80 son claves. Pensando en una perspectiva comparativa, teniendo muy en cuenta este juego que quiero hacer con el caso de Chile, la ambición de esta mesa inicialmente había sido mucho más vasta, convertirla en una mesa de reflexión latinoamericana, sumando más países, pero bueno, empezamos con dando este primer paso. Pensaba si la estructuración del campo de estudios y la evolución había sido tan distinta en uno y en otro país. Sin duda que uno todavía es probable pueda señalar diferencias en la densidad numérica de elaboraciones, de publicaciones. Hoy no estoy tan seguro, ¿no? Creo que estamos más parejos. Lo señalamos ayer en otra mesa. Y creo que hubo también elementos, digamos, comunes en el peso de ciertas tradiciones políticas, teóricas e interpretativas. Y bueno, y en la temporalidad de ciertos fenómenos. Creo que hay elementos de diferencia, pero también hay elementos comunes. Y bueno, algo de esto quería comenzar analizando. Creo que a un lado y al otro de la cordillera, y creo que podemos seguir con otra metáfora geográfica, decir a un lado y al otro del Río de la Plata, digamos, para incorporar Uruguay y Brasil también en el análisis. En primer lugar, reconocer que veníamos, si hacemos una mirada muy larga, de un largo siglo, veníamos con una tradición de la historiografía obrera militante, de impronta militante, formateada en su estilo muy en la primera mitad del siglo XX y vinculada a las tradiciones políticas constitutivas y hegemónicas del movimiento obrero. Me da la impresión de que en los otros tres países mencionados, es decir, Chile, Uruguay y Brasil, la predominancia más clara de esta obra fue de impronta comunista. En Argentina fue, creo, más diversa, algo más diversa. Pues colisionaron y ganaron peso a elaboraciones provenientes desde comarcas muy variadas, comunistas, ciertamente, pero también socialistas, anarquistas y sindicalistas revolucionarios. Nosotros siempre marcamos un balance crítico de esta obra por el evidente tono geográfico, algo de esto señalaba Sergio antes, ese tono geográfico que las caracterizó y además por la cierta limitación en su objeto de análisis. Esto es un movimiento obrero entendido en términos algo estrechos, de raigambre sindical y activista, sin las aperturas más obvias a una historia social que considerara el conjunto de la clase, constituida, hoy lo sabemos bien, de trabajadores y trabajadoras. Pero al mismo tiempo la reivindicamos como una historiografía que sentó las bases de los primeros avances y con su testimonio permitió mantener los hilos de continuidad de una experiencia histórica. Por ese empeño lo sentimos como propios. No comulgamos con el desdén que la academia la mayor parte de veces le dedicó. Esta producción
de historiografía militante conoció la impugnación desde los años 50 en adelante, desde territorios distintos e incluso hostiles a las izquierdas. En la Argentina creo que fue mayormente desde las filas del amplio campo populista, mientras que en los otros países tengo la sensación que esa embestida o discusión llegó desde concepciones conservadoras o de derecha más clásicas. La constitución de una historia social y política de la clase trabajadora, el movimiento obrero y las izquierdas, estructurada en la universidad y el medio académico, fue un proceso iniciado especialmente en los años 60 y 70. Hay que reconocer que la disciplina histórica necesitó muchas veces del auxilio de la sociología para formular los ejes de algunas de sus principales discusiones. En la Argentina lo fue sobre todo para organizar el debate sobre los orígenes del peronismo y la lectura de las tendencias previas del movimiento obrero. Creo que en Chile ganó más peso específico, eso podemos discutirlo, las consideraciones sobre el proceso de formación y desarrollo inicial de la clase obrera y sus partidos. En cierta medida, las limitaciones de una parte de esta producción estuvieron en el excesivo peso de un determinismo estructuralista y objetivista que muchas veces desatendió un análisis más específico del problema de la conciencia, la incidencia de la subjetividad política y la dimensión de la cultura. Las dictaduras de los años 70 y 80, desde luego, en tanto procuraron arrasar con las izquierdas y el movimiento obrero, supusieron un golpe descomunal sobre nuestro campo de estudios. Quizás aquí se fue estableciendo, yo diría, no una bifurcación radical en el desarrollo historiográfico de nuestros países sobre este tema, pero sí algunas discontinuidades y matices. En parte tiene que ver con la mayor brevedad de la dictadura argentina, que ya desde 1982 no podía controlar nada, sobre todo en comparación con la extensión de la dictadura en Chile. Pero el impacto y la metabolización de la derrota del ascenso revolucionario setentista ocurrió en sentidos próximos. Toda una generación de historiadores e intelectuales que podían comulgar con la perspectiva de la historia social marxista sensible al estudio de la clase trabajadora, mutaron al calor de las lecturas sobre la crisis terminal del marxismo y la revalorización de la democracia, no del socialismo, como horizontes de deseos y convicciones. La historiografía argentina de los 80 fue matrizada en este clima, que produjo un efecto de abrupto desplazamiento y pérdida de interés por la historia de la clase y a la vez de las izquierdas. Los estudiosos de los procesos de ciudadanización, sociabilidades barriales, situaciones aleatorias de la vida cotidiana, que encontró su principal línea de investigación en la problemática de los sectores populares en el periodo de entreguerras, declararon la virtual extinción de una historia de la clase obrera. Muchos y muchas se adaptaron a esa tendencia, que ganó prestigio, autoridad y control material de las estructuras universitarias y académicas. Ayer discutíamos sobre las dimensiones teóricas de la producción en Chile y se señalaba la tardanza en la recepción de la historia social marxista anglosajona, por ejemplo de la obra thomsoniana, que llega tarde, llega más tarde de lo que llega en Argentina. En Argentina ingresó en los primeros 80, pero curiosamente, sobre todo como abono a una tendencia que colocaba a unos sectores populares no resistentes, sino mayormente integrados, y como variante para impugnar los contornos clásicos de la historiografía de la clase. Lo decíamos en las jornadas del 2015, con un puñado de compañeros y compañeras somos una suerte de generación sobreviviente, que nos formamos en los 80 en ese medio ambiente con cierta desaprensión hacia la historia obrera y de las izquierdas, y que en los 90 parecía establecer una imagen de desierto, de un desierto. Quizás sea una imagen abusiva, porque en esos años también ocurrieron cosas significativas desde el punto de vista historiográfico, de nuestro campo. Probablemente éramos más de lo que parecíamos, pero quizás estábamos más dispersos.
En mi caso personal, saqué las conclusiones de que la única posibilidad de reconstruir nuestro campo es a través de esfuerzos colectivos. Como adelantaba ayer en la mesa que tuvimos con Rolando, creo que allí se nos disoció un poco nuestra problemática historiográfica. De este lado de la cordillera, tuvimos que defender la vitalidad, pero no en clave conservadora, sino renovada, una perspectiva renovada de la historia social. Y digamos, frente a una historiografía demasiado inclinada al análisis de los procesos políticos y del Estado, o en otra variante es una historia intelectual y cultural que desatendía la dimensión social de la experiencia, el conflicto, se nos presentaba el desafío de la recuperación de esa historia social en estrecho vínculo con la política. Claro que no de una historia objetivista, de actores sociales posibles de comprenderse en su configuración por su propia agencia sin la mediación decisiva de la conciencia política. Con quienes comulgamos en una misma línea interpretativa, y me permito recordar aquí todos los puntos de confluencia que tenemos en buena medida con la obra del compañero Gress, se nos presenta una situación en un sentido distinta si atendemos al recorrido, a ese recorrido. Porque la disputa se planteó por un campo historiográfico que quedó dominada por una obra en Chile, la obra salazariana, que evocaba Sergio antes, que tendió a subestimar o quizá directamente a anular la dimensión de la política en función del rescate histórico de aquella potencia de lo social, de una permanente fuerza social de bajo pueblo, de sectores populares. Y entonces simpatizamos con esa ecuación, digamos, a lo Gress, de hacer política, de hacer historia social con política incluida. Ese era el título del artículo. Solo que quizá nuestro recorrido fue algunas veces caracterizado por un empeño por hacer historia política, pero con historia social incluida. Aunque otras veces debimos invertir la carga o el énfasis y batallar por recordar la importancia de la mediación política en una historia social de la clase. Por supuesto, algunas de estas dicotomías pueden parecernos hoy ridículamente falsas. En todo caso, abogamos por un diálogo fértil, productivo, constante entre las dimensiones de la historia social y la historia política, en el estudio de la clase trabajadora, del movimiento obrero, de las izquierdas. Las concebimos como planos de análisis de un proceso único y de sujetos y actores completamente interrelacionados. Pero también imposible de ser entendidos sin el concurso de la historia intelectual, cultural y de género. No son o no deben ser planos escindidos, sino concurrentes. Solo en función de recortes expositivos o de especificidad pueden ser disociados. Nos parece que esta nueva historia de los trabajadores y las trabajadoras, de las izquierdas y del movimiento obrero, viene produciendo conforme a este balance. Bueno, afortunadamente en los últimos 10 o 15 años ha aparecido una nueva generación de historiadoras y historiadores que asumen con más naturalidad estos balances y tratan de trabajar con estas nuevas comprensiones. A algunos de aquellos viejos debates les parecerá con toda justeza irrepresentativos o arcaicos, aunque deben ser recordados, sobre todo para saber de dónde venimos. En fin, ya surgirán probablemente, y ya lo están haciendo, algunos nuevos ejes de debate. En todo caso, recordar lo obvio. En nuestro caso, que la revista Archivos, que su colección de libros, que el CET, que la organización de estas jornadas se inserta en este campo historiográfico en disputa y reconfiguración, que surgió de viejos anhelos y expectativas y afrontando un camino que incluyó siempre la decisión de optar, la necesidad de optar, la voluntad de elegir si se adaptaba a ciertas modas imperantes o se paralizaba en la pura queja dado el marco de exclusión, o si por el contrario persistía en la tarea y se proponía superar las dificultades y bregar por un doble proceso de recuperación y renovación de una historia de los trabajadores y las izquierdas. Para finalizar la segunda parte de esta exposición quería recuperar algunas perspectivas o reflexiones sobre los ejes para pensar
avanzar, para seguir desarrollando. Lo recuperamos ayer en una mesa que tuvimos sobre género y clase. Ya hace tiempo, primer elemento, voy a listar unos 5 o 6 elementos principales. Primer elemento, ya hace algún tiempo, llegamos a un punto de inflexión incuestionable, inevitable e irreversible. No puede ni siquiera formularse hoy la posibilidad de la historia de la clase trabajadora y de las izquierdas que no cuente con una perspectiva radical de género. Por supuesto hablamos de un vuelco dramático, un giro decisivo, una reorientación estratégica que plantee bajo principios de codeterminación el vínculo entre clase y género y coloque en un lugar protagónico el problema de la bárbara y secular opresión de la mujer y también de las disidencias sexuales por el sistema patriarcal y heteronormativo. Las perspectivas que ayer discutíamos sobre las actuales reformulaciones teóricas de un feminismo que no se consuela con las anteriores difíciles relaciones entre feminismo y marxismo y que propone redinamizarla volviendo a poner problemas con un énfasis nuevo, como el vínculo dinámico entre la producción y la reproducción, es decir, reformulando la teoría de la reproducción social, son pistas más que interesantes para pensar hoy estos temas. Hay que abrir curso a toda una batería de nuevas preguntas, conceptos, sensibilidades y formas de escritura. Entonces hay que intentar volver a escribir de nuevo o de reescribir. Y esperemos que mejor la historia de la clase trabajadora, del movimiento obrero y de las izquierdas desde una perspectiva de género. En la revista Archivos Occidente fuimos avanzando en esta dirección, pero falta muchísimo. En segundo lugar, quería sostener un segundo problema. Desde hace un tiempo avanzó mucho la propuesta de una historia global del trabajo, replanteando el lugar del asalariado y la variedad de formas que adquirió el trabajo productivo, no productivo. Y al mismo tiempo, y lo que más me importa destacar ahora, una historia transnacional de las izquierdas. Creo que en nuestros países seguimos mostrando lentitud y atraso en incorporarnos en estas discusiones. Uno sigue notando que estamos un poco distantes o muy distantes de las discusiones o de muchas de las discusiones acerca de la historia de las izquierdas y o de los trabajadores y trabajadoras de los países centrales o del resto de los continentes. Pero quizás necesitemos comenzar con un paso más modesto, y es el de integrarnos más a escala regional y, si fuera posible, subcontinental. Porque eso aún no ocurre como debería, al menos entre los países más próximos, donde las problemáticas y los marcos suelen ser comunes, aún en las diferencias. Y donde además operaron vínculos concretos entre nuestros países, en los mismos procesos históricos, quiero decir, viajes, redes, organismos, tránsitos militantes. El solo hecho de desbordar el caso nacional nos hace un poco más lúcidos, pues pone en otra perspectiva y escala nuestros asuntos. Por eso son importantes los encuentros como estos que estamos teniendo. Y tratamos de aprovechar cada viaje, cada iniciativa o proyecto de colaboración entre y con compañeros y compañeras de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia. Por nombrar algunos de los vínculos que son más frecuentes. No había pensado, no le había señalado lo que dijo hace un rato Sergio, que quizá la forma de avanzar sea con obras de síntesis. Es probable, pero quizás necesitemos aún un paso previo, que es un mayor conocimiento de nuestras propias producciones para llegar a esa síntesis. Es decir, es probable que estemos aún más retrasados que el punto en el cual podamos abordar esas obras. Debemos, en nuestro caso, entonces, lo estipulamos como un objetivo desde un principio de la revista, con el afán de publicar artículos de estos países, o también desde las actividades del CETI, bueno, o en eventos como estos, pero bueno, como decía, estamos lejos de alcanzar objetivos mínimos. Debemos persistir en la tarea
siendo conscientes que es un punto estratégico a conseguir. Multiplicar encuentros como estos, estrechar los vínculos, proyectar publicaciones y seminarios de elaboración y de estudios intensivos. Creo que deberíamos pensar en redes o nodos de articulación más firmes, más densos. Construir espacios colectivos de intercambio. Esta es una obsesión nuestra, por eso avanzamos con todo esto y con el setting. Yo decía ayer que veo mucha producción, pero todavía mucho esfuerzo individual y disperso en Chile. Me permito decir esto en función de ver en qué punto estamos. Y creo que me animo a decir que es probable que ocurra lo mismo en Uruguay. Nos conectamos en buena medida desde la Argentina con lo que son individuos o pequeñas articulaciones, pero no con proyectos más compactos. Y entonces un desafío, me parece que tienen planteado, es esa elaboración de proyectos colectivos o articulaciones colectivas que nos permitan, ¿no?, construir puentes, no con individualidades, sino con colectivos más asentados. Con Brasil la distancia es mayor. Llegamos un poco más tarde a ciertas redes con las que aún nos falta lograr mayor vínculo. Tercer problema. Es la voz de la conciencia. ¿El tiempo? Una hora más. Tercer aspecto. No sé si tercero o segundo, no, tercero. Creo que antes o al mismo tiempo que nos trazamos el objetivo de fortalecer esta perspectiva transnacional, al menos en escala latinoamericana, modestamente latinoamericana, debemos asegurar, al menos en nuestro propio país, quizá el desafío también está planteado para los otros países, para Chile, me animo a decir que sí, para Uruguay, debemos asegurar ya definitivamente la construcción de un programa que incorpore, integre y entonces se rearme nuevamente en una perspectiva que en la Argentina deberíamos denominar no porteñocéntrica, del mundo de los trabajadoras y de las izquierdas, que in extremis considera el caso de Buenos Aires como uno más dentro de un entramado nacional más vasto que incluye una realidad muy diversa y que coloca esa heterogeneidad como una cuestión empírica, conceptual, histórica y metodológica compleja, no sencilla de hacer ni posible de resolver con el amontonamiento de un par de casos regionales. A ello también deben contribuir los vínculos concretos. En la revista, en el SETI, ponemos mucho hincapié en este aspecto, buscando conexiones, viajando, armando actividades en las provincias que podemos, es decir, trayendo compañeros, pero otra vez, es un desarrollo que aún está en sus inicios. Cuarto problema. Romper la dependencia de ciertos problemas ejes y prioridades temporales en la indagación, evitando la concentración en temas, preguntas y periodos recurrentes de tratamiento. Ayer debatíamos en una mesa sobre historiografía chilena que terminó siendo chilena y argentina, y nos preguntábamos si no podemos reconocer algunos problemas o preguntas centrales que habían organizado una parte importante de su producción y sus preguntas, ya desde hace mucho tiempo. En el caso de la Argentina, indudablemente eso fue en torno al peronismo. ¿Por qué? ¿Qué significó para la izquierda y la clase obrera? ¿Qué desafíos y estructuramientos? ¿Cómo puede explicar procesos previos y tendencias posteriores, incluso hasta la actualidad? No solo se ha escrito mucha historia de la izquierda y de los trabajadores sobre la base de todo lo que el peronismo significó a partir de 1945, sino que incluso muchas de las indagaciones sobre muchas décadas antes se organizaron teniendo en cuenta y para explicar el desenlace del 45. Y quizá otro de los problemas articulantes haya sido el balance del ascenso revolucionario de los años 70. La izquierda y la revolución, la revolución como proyecto, como programa, como método, como deseo. Eso en la Argentina, y en el caso de Chile nos preguntamos si no había sido el de la experiencia de la Unión Popular.
como punto de llegada que condensaba tendencias previas de la izquierda y que conducía a las preguntas acerca del porqué de su derrota. En buena medida esto creo que terminó dando lugar a una suerte de historiografía del fracaso anunciado. Ahora bien, reconocer la centralidad de estas problemáticas no significa necesariamente que haya que aceptarlas. Más aún sabemos que eso de hecho no ocurrió y que en muchos casos logramos desbordarlas en muchas producciones. Creo que en parte esta historiografía construida en torno a estos problemas operó como un freno a la imaginación y la creación historiográfica. Nos ordenaron en una serialidad de preguntas, de discusiones, de obsesiones, que no permitieron recorrer muchos otros tópicos e incluso terminó acotando el tiempo histórico de análisis. Creo que acotó el tiempo de análisis hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás porque aún carecemos de una producción histórica estructurada, profunda, acabada sobre los primeros tiempos, los tiempos formativos de la clase obrera y de las izquierdas en nuestros países, aun cuando contemos con valiosos aportes. Y hacia adelante, y algo de esto lo señalaba Gabriela, ya es un adelante cada vez más largo, porque se nos va corriendo el tiempo. Creo que tras la constelación de trabajo sobre la lucha armada y sobre el ascenso setentista en Argentina o sobre la unidad popular en Chile, la historia de la izquierda y de los trabajadores va perdiendo consistencia. Y para los años 80 y 90 pierde literalmente audición, no tiene desarrollo. Sin duda que hay algunos trabajos valiosos y creo que en esta propia sala hay compañeros y compañeras que abonaron, ¿no? que trabajaron en esta perspectiva de una historia reciente y hay ya avances importantes, tanto en la historia de los trabajadores como de las izquierdas en los años 80 y 90, pero son casos por el momento aislados, no integrados en un campo más consistente. Entonces, sintetizando este cuarto o quinto punto, creo que introducir nuevos problemas históricos sobre los trabajadores de las izquierdas, plantearnos el desafío de nuevas preguntas, considerar tiempos históricos todavía desatendidos, puede ser otra de las perspectivas a potenciar. Bueno, a nosotros, y hablo deliberadamente en plural, como colectivo, nos interesa desarrollar estas perspectivas. A partir de los balances que hemos hecho y de los diagnósticos que trazamos, queremos continuar dando pasos teóricos y prácticos en estas direcciones. Lo asumimos con alegría y la pasión, yo diría la pasión incluso de la actividad militante. Archivos, el CELT y nuestra colección de libros, estas jornadas son creaciones intelectuales de raigambre académica, en su forma, pero a la vez basada en un compromiso activo, sobre todo colectivo. No nos obsesionamos sobre los marcos académicos o los perímetros universitarios en los que se desenvuelven. Los acomodamos o hacemos instrumentales a las necesidades de un proyecto historiográfico que tiene dimensiones teóricas, culturales y, por qué no, de una política de la historia, que busca construir el mejor conocimiento que podemos o que sabemos hacer, con el fin de contribuir a la lucha emancipatoria de los trabajadores, de las trabajadoras y de las izquierdas. Gracias. Muchísimas gracias, Hernán. Vamos a abrir un espacio a intervenciones, preguntas, interrogantes por parte del público. Yo tengo una en realidad que intento hacerle a los tres, como para que lo tomen brevemente luego, digamos. Me parecía que en las tres intervenciones hay un punto que no es el hilo conductor de las tres intervenciones, pero sí que se reitera, ¿sí? Y tiene que ver con la actual producción historiográfica, ya sea en Chile, en Argentina o en el campo de la historia reciente, digamos, o anterior,
y tiene que ver con cierta atomización, con cierta fragmentación con la cual que ustedes advierten en esa historiografía, ¿sí? Las respuestas que dieron son diferentes, digo, pero les pregunto más bien por las causas de eso. Esa atomización, esa fragmentación, es más una característica de la producción o de la difusión de la historia. Es decir, hay una fragmentación que tiene que ver con cómo estamos producimos de manera fragmentada, o que esos fragmentos que se producen no son bien difundidos, comunicados en las conexiones de redes, que permitan, sí, no tanto obras de síntesis, pero sí puede ser síntesis a partir del intercambio, digamos. ¿Se entiende? Si no se entiende. Sí, hago de maestro de ceremonia, sin hacer. ¿Algún interrogante más? Quisiera preguntar, quizás no entendí, quizás una parte, ¿cuál es el esfuerzo, digamos, o si no han visto alguna preocupación, no lo escuché yo en la exposición, que tenga que ligar no solamente la cuestión de los partidos, de la clase trabajadora, esas cosas, sino una historia de lo que significa un análisis también histórico de las políticas económicas, de los saqueos de los países, que tiene que verse como una cuestión que es la que directamente influye en lo que es la conducta también de los partidos, porque esa relación no lo veo abordada en las elecciones. Bueno, mi pregunta es porque en esa distinción, ¿no?, entre los trabajos clásicos o militantes, tanto de la historia del movimiento obrero, de la clase obrera como de la izquierda, con respecto de lo que se hace ahora, me parece que más allá de las diferencias en la factura de esos trabajos, hay una transformación sobre la cual quisiera saber qué opinan, que pueden reflexionar. Es la siguiente: más allá de lo que uno pensara del trabajo de Abad de Santillán o de Francisco O'Donnell, por hablar del caso argentino, respecto de lo que hacen ahora, la diferencia es que esos libros eran escritos para un cierto público, activista, militante, y cualquiera sean las producciones actuales o sus virtudes, me parece que en general están dirigidas a otro público lector, y este me parece que es un tema importante para pensar. Sí, para Gabriela, y quizás también abonando lo que decía Hernán, ¿cuánto ponderan ustedes la crisis del 2001 y los fenómenos, digamos, sociales, políticos que de ahí emergen como factor que revitaliza justamente el campo, particularmente de la historia sesentista, setentista, pero también del interés, digamos, por nuevos actores, distintas formas de participación, proyectos? Porque bueno, creo que una generación, por ejemplo, oscilamos unos 40, ese fue un quiebre, digamos, en cuanto a interés, campos, sujetos, etcétera, si ustedes lo ven. Ahora lo contesto, ya terminó. No fue gran cosa. No era una muy buena pregunta, de todos modos. No se perdieron nada. Después Gabriela, en todo caso, puede retomar el interrogante de Martín y ahí se va a escuchar. Se preguntaba, digamos, por el impacto del 2001 en la revitalización de esa producción historiográfica, en el caso de la historia reciente específico para Gabriela.
Bien, no sé si... Porque este no. Hasta ahí. Bueno, un poco lo que se planteó y lo que se ve en estas jornadas es que en los últimos años efectivamente ha habido una gran proliferación de estudios sobre muchísimas de las organizaciones de izquierda en los 70. Efectivamente hay como un corte que se ve muy claramente del 76 en adelante, donde parece que desaparecieran, pero efectivamente si uno mira hoy es casi inabarcable. O sea, yo estudié el clasismo en los 70 en Córdoba, en un sindicato en el cual hay 8 fuerzas, ¿no? Fuerzas políticas actuando al mismo tiempo. Y para poder entender el proceso me tuve que poner a estudiar cada una de las 8 fuerzas, por lo menos alguna de sus características. Y efectivamente de las 8 hay bastantes trabajos desarrollados. Pero lo que en general suelo ver es que los trabajos sobre la izquierda o sobre la izquierda en los 70, en general aparecen circunscritos a un solo grupo de izquierda. O sea, muy especializados en un solo grupo. Hay algunas que otras elaboraciones sobre corrientes, sobre el maoísmo, sobre el trotskismo, ¿no? Intentan hacer alguna cosa, pero en general hay muy pocos trabajos que aborden o intenten abordar, si bien es un objeto con límites bastante difusos, la izquierda en su conjunto. Algo sobre izquierda peronista, un poco más interrelacionado. Y sobre todo también en relación con la clase obrera, también se encuentran la izquierda en el proceso tal, la izquierda en la fábrica tal, o una izquierda, un grupo de izquierda. Pero he encontrado muy pocos trabajos que intenten ver la actuación de muchos grupos de izquierda al mismo tiempo en un mismo proceso. Bueno, me parece que es un poco parte de la misma fragmentación y quería ver cómo veían. Gracias, Rodolfo. Bueno, entonces vamos a dar paso a que los expositores respondan o intervengan brevemente en el mismo orden en el que expusieron anteriormente. Sergio. Bueno, bien brevemente. No voy a responder todas las interpelaciones del público, algunas solamente. Sobre la fragmentación, atomización, en parte creo haberlo respondido en mi intervención. Aquí me voy a apoyar, voy a hacer una especie de, voy a parafrasear a Marx respecto de un fenómeno que no es historiográfico, sino económico. ¿Dónde se produce la plusvalía? ¿En el instante de la producción o en el instante de la circulación de la mercancía? Me parece que es básicamente lo mismo respecto de la producción historiográfica. El problema reside en el punto de partida, en las condiciones de producción del conocimiento historiográfico, que como lo veíamos ayer en un debate sobre historiografía chilena, que debido al carácter invasivo de nuestros hermanos argentinos, terminó convirtiéndose en binacional, sobrepasarse, hasta en el movimiento comunista lo hemos visto, ¿no es cierto? No, ahí la cosa ya está más pareja. Esto reside en el punto de partida, en las condiciones de producción, que en el caso de Chile, con matices más o menos en los otros países, pero en el caso de Chile es muy marcado, tiene que ver con el modelo económico y social neoliberal. El caso de Chile digo muy marcado porque tenemos, por desgracia, la experiencia del neoliberalismo más extremista del planeta. Y nuestras condiciones de producción historiográfica son estructuralmente de un individualismo exacerbado. Nosotros no tenemos nada parecido al CONICET argentino. Tenemos el CONICET, pero que no tiene investigadores de planta, solamente concursos, fondos concursables, que se llaman fondos, ¿sí? A los cuales debemos optar cada 2, 3 o 4 años. Es decir, competimos con otros colegas para los fondos concursables. Sin fondos concursables es casi, no digo imposible, pero muy difícil de investigar.
De tal manera que el sistema estructuralmente nos empuja hacia el individualismo extremo. Con mayor o menor profundidad, me imagino que ocurre algo parecido en otros países. Y eso, evidentemente, de alguna manera, así sea de manera mediatizada, debe producirse en la difusión del conocimiento. Aunque en este plano yo no le echaría la culpa al sistema, sino que ahí haría recaer la responsabilidad, si es que existe en algunos casos, en los individuos, en nosotros mismos. Es decir, ¿para quién producimos? Así estemos pasando por un filtro o por un peaje que es institucional, por una camisa de fuerza que nos pone el sistema, nosotros tenemos que pensar para quién producimos. ¿Producimos solo para la academia o principalmente para la academia? ¿O estamos tratando de producir conocimiento socialmente útil? Yo soy convencido de que la historia, por lo menos la historiografía, desde este ángulo, desde esta vereda, tiene que ser un conocimiento para la sociedad. Y no me estoy refiriendo solamente a las benditas actividades de extensión o de vinculación con el medio, como se dice eufemísticamente en Chile, y que tenemos que anotarlas en nuestros informes de trabajo anuales, sino que en el sentido de que nosotros, creo yo, por lo menos lo que intento hacer, tenemos que producir para la sociedad, para los movimientos sociales, para los actores sociales. Es decir, eso implica muchas cosas. Implica producir, y ahí es difícil encontrar el equilibrio, en un lenguaje apropiado, que sea entendible a lo menos por personas de un nivel cultural medio. Y esto se vincula con la pregunta que hacía acá nuestro amigo Omar, respecto de la historia militante versus la historiografía actual. Tú ponías el ejemplo de Abad de Santillán y decía muy correctamente que son producciones para públicos distintos. Abad de Santillán producía esencialmente para la corriente anarquista o para el movimiento obrero, con una perspectiva ácrata. La historiografía actual no lo hace en esa dirección. A lo mejor no tenemos que producir para una corriente política en particular, pero sí podemos concebir nuestra producción historiográfica como un acompañante del movimiento social o de los movimientos sociales, como insumos que podemos poner a disposición de esos movimientos, y ellos verán, ellas verán si las toman o no las toman. Porque además en la época de Abad de Santillán no existía una comunidad historiográfica en ninguna parte del mundo especializada en estos temas. La historiografía, grosso modo, hasta mediados del siglo XX, en cualquier país de este planeta, era una historiografía tradicional o en vías de renovación, estoy pensando en la Escuela de los Anales, ya desde la década de 1930, pero que no estaba centrada en estos temas. Sabemos bien que la creación de la Escuela de los Anales es una reacción, entre otras, no solamente contra la historia episódica o dinemancial, sino también contra la historia política, o cómo se concebía hasta entonces la historia política. Por lo tanto, este tipo de preocupaciones, además por la influencia del estructuralismo que va a venir sobre todo en la segunda generación de los Anales, estaban absolutamente descartadas. Por lo tanto, son para públicos distintos, pero ya estamos, y desde hace mucho tiempo, en condiciones de hacer la síntesis y elevarnos a un nivel superior. Es decir, una historiografía que sea pensada como socialmente útil, pero que no por ello rebaje su nivel académico. Yo creo que ese es parte de nuestro programa y de nuestra perspectiva. Primero, suscribo lo que acaba de decir Sergio respecto de la producción y circulación de conocimiento y la necesaria relación entre la investigación académica rigurosa y
social. Yo me quedé pensando en lo que dijiste respecto de la interdisciplina, ¿no? Melina, sí, yo sé que son. Respecto de la interdisciplina. Y yo creo que esto es un problema que en parte entre historiadores. Y yo no sé que no es un problema de la disciplina histórica como tal, esta tendencia a la fragmentación. Yo me tomo muy en serio las diferencias entre los distintos campos o subcampos, como la diferencia entre el partido de izquierda. A ver, hay que tomárselas en serio. Pero creo que nos leemos poco, que dialogamos poco, incluso entre gente que nos llevamos muy bien, ¿sí? Porque acá me parece que tampoco funciona esto de que nos podemos sentar en el mismo sitio. Pero hay un problema ahí que yo no alcanzo a explicármelo demasiado, pero creo que una de las expresiones es una tendencia a la endogamia que yo creo que es un problema grande. Yo estoy acá porque estoy en parte cansada de discutir siempre con la misma gente, con la cual además me llevo muy bien y he construido una serie de espacios comunes. Entonces, yo digo en serio esto de juntemos las tribus, ¿sí? Busquemos una instancia, o más de una, o redes, o un gran evento académico, o qué sé yo qué cosa, en donde nos sentemos a debatir. Yo suscribo este programa de desarrollo futuro o a futuro que planteaba Hernán para el campo de la historia de los trabajadores y las izquierdas. Yo lo podría suscribir para cualquier otra temática central de las que a mí me preocupan, ¿no? Porque son efectivamente me parece que por ahí va. Hay diferencias de formato, hay diferentes tradiciones, ¿sí? Y bueno, no sé, creo que de lo que se trata es, me parece a mí, ¿no? De encontrar a ver cómo nos juntamos y hacemos efectivo ese diálogo y ese intercambio. No tengo una respuesta como vos verás. Respecto a la pregunta que me hizo Martín, y sí, la crisis del 2001 fue central para pensar los desarrollos de la historia reciente, lo mismo para explicar toda una cantidad de cuestiones, yo lo vinculaba también con la revitalización de los estudios sobre el movimiento obrero, yo creo que sí. Pero hay una cosa allí, yo no podía dejar de pensar mientras hablaba Hernán respecto de la cuestión generacional. No es solamente la generación impactada por el 2001. Nosotros nos formamos en los 80 y pasamos los desolados 90 sin conseguir absolutamente nada en unos contextos institucionales, universitarios y demás, desoladores y espantosos, porque no agarramos beca, no entramos en CONICET, no financiaban un proyecto, a ver, y hacíamos lo posible por generar espacios comunes, y todos y muchos, yo misma me dedicaba a la historia del movimiento obrero, ¿no? Porque ese era una especie de puente que pretendía atender, ¿no? Algún tipo de conexión con los desarrollos intelectuales, académicos y demás del periodo predictadura. Y después cada uno fue haciendo su propia trayectoria y dedicándose a otro tipo de cuestiones. ¿Cómo terminé yo estudiando la represión? Todavía no lo tengo claro. Creo que hay allí también, no es solamente la crisis del 2001, hay en este sentido, yo tiendo a pensar que hay una superposición de generaciones, de gentes, ¿sí? Que venimos desde distintas trayectorias individuales y colectivas que convergemos en un conjunto de preocupaciones que son de verdad afines. Yo acá me siento como muy cómoda y muy a gusto y como muy parte, ¿no? Y una sola cosita más, y no digo más nada, como ven no dije nada interesante, respecto de esta cosa de los estudios sobre la izquierda. Ya salía esta cuestión de, bueno, ¿pero qué es la izquierda? Yo me voy de acá contenta si ustedes a mí me responden esta pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda? ¿No? Digamos, ¿dónde están las fronteras? ¿Dónde le ponemos el alambrado al objeto y lo definimos? Yo parto de la idea de que para hacer una buena historia de la izquierda hay que estudiarla en conjunto. Y tiendo a pensar que
digamos, esos estudios que están autocentrados en una determinada organización o grupo y en donde toda la explicación pasa por las líneas correctas o incorrectas para entender la situación pasada, presente y futura, tienen muchas limitaciones. Entonces, creo que efectivamente, yo lo veo de ese modo, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es construir una historia de la izquierda en su conjunto, de las izquierdas, y sin perder de vista no solo las articulaciones intra-izquierdas, sino también mirarlas en relación con, ¿no?, las derechas, el Estado, los patrones, o qué sé yo qué cosa. Bueno, nada más. No, varias cuestiones que aparecieron ahí, tenemos que estar de acuerdo, en convergencia en casi todos los puntos, ¿no? Sobre el tema de la fragmentación, que tanto aparecieron silencio ahí en el fondo. Sobre el tema de la fragmentación, creo que sí, hay acuerdo, quizá habría que precisar un poco más esta cuestión de la institucionalidad. Digamos, lo que ganamos en institucionalización académica significó un avance por un lado y me parece que trajo ciertos peligros por otro, ¿no? La fragmentación tiene que ver en buena medida con, sí, obviamente con las condiciones de producción, del modo de producción académica. Si no nos ponemos en guardia y no tenemos una perspectiva crítica, estamos bastante complicados, ¿no? Porque es una producción cada vez más estandarizada, cada vez más fragmentaria, cada vez más parcelaria, que se ocupa de un objeto, ¿no? Lo corta y entonces pierde vida, muchas veces objeto, y entonces son esas multiplicaciones espantosas de paper que hoy ya nos cuesta seguir la producción, y si no la seguimos no pasa nada, porque sospechamos que muchos de esos papers no tienen mucho interés y después no nos equivocamos. Entonces estamos ante un problema, que nos hemos institucionalizado mucho más desde el punto de vista académico. Sí, ha crecido el CONICET, o no sé qué pasa con el CONICIT, etcétera, pero parece que sabemos más, pero en realidad sabemos todo cada vez más fragmentariamente. Y lo sabemos más fragmentariamente en términos académicos, porque mientras esto avanzó mucho una fuertísima despolitización. Y obviamente es fragmentario porque para intervenir en buena medida en la realidad, para estar asociado a un tipo de programa, proyecto de transformación, tenés que trabajar sobre la totalidad. Si trabajás solo sobre el fragmentario, bueno, es lógico. Entonces me parece que estamos ante un escenario de una producción académica muy despolitizada, muy fragmentaria, y que habría que partir de este balance para combatirlo. Bueno, esa fragmentación, por otra parte, muchas veces replica lo que decía Rodolfo, el propio objeto, ¿no? Estudios de una sola organización. Eso habría una ridiculez. O sea, nosotros por eso somos fanáticos de plantear los estudios relacionales, primero en el campo de la izquierda, es decir, tomar a la izquierda de conjunto, ¿no? Y no tomar un solo grupo, una expresión, una ideología, un escrito, una corriente, sino tomarlo desde el punto de vista relacional. Y después dar un segundo, que es sobre lo que giró mucho mi intervención, que es insertarlo en el entramado social. Es decir, también desbordar el campo de lo político y buscar el vínculo con lo social, es decir, hacer esa doble interrelación social y política y social. Entonces me parece que ese es un camino, ¿no?, para combatir, para superar los límites de esta fragmentación en la reconstrucción de los objetos. Luego diría que apareció la fragmentación por otra variante, que es la falta de relación interdisciplinaria. Bueno, es parte de lo mismo. En la historia particularmente, esto Omar me parece que se lo tiene más claro y más combate en este sentido. También hacer la historia incluso es no darse cuenta de la barbarie teórica y metodológica de la reflexión sobre su metodología de la que reposa. Entonces estamos muy acostumbrados a conocer producciones que son meramente empíricas, descriptivas, sin ningún tipo de reflexión teórica. Y muy suelta de cuerpo en la historia, por ejemplo, de obturar cualquier tipo de diálogo con otra disciplina, que lo que estamos
condenados, diría, a vincularnos. La sociología, por ejemplo. No se me ocurre una convergencia más fructífera que el vínculo con la sociología, con la antropología, con los estudios culturales. Bueno, eso es. Digo, que no lo hagamos y que nos confiemos conservadoramente, ¿no?, en la producción de paper, de una historia, primero textos cerradamente históricos y además de una disciplina, de un área particular del fenómeno histórico, y encima además lo fragmentamos por el objeto. Es una ridiculez. O sea, evidentemente perdemos lo que decía es toda utilidad de nuestro trabajo. Es un trabajo socialmente improductivo y inservible. Y eso se vincula, si hablamos que hay un diagnóstico de fuerte despolitización, con lo que planteaba Omar y también planteaba Sergio, que es para quién se publica. Es tremendo, ¿no? Me doy cuenta que yo planteé esta cuestión y la intervención no dije nada. Es un tema fundamental, ¿no? Nos parece que estamos totalmente desordenados en la respuesta, no tenemos claro, estamos como muy en crisis. Por ahora estamos escribiendo sin poder desbordar, ¿no? Podemos postular, superar la fragmentación, apuntar a visiones más integradas, totalizadas, con pulsión política, pero a veces seguimos escribiendo para cuatro gatos locos. Intentamos, hicimos el esfuerzo, pero no sé si nos sale bien, si estamos avanzando mucho. Estamos muy enclaustrados, ¿no? Forma parte, esa forma de escritura que está pensando en qué tipo de público, forma parte también de este modo de producción académico despolitizado. Entonces, es un ámbito sobre el cual tendríamos que reflexionar mucho, ¿no? Sorteando la salida fácil, que es la divulgación, la red, la comercial, pero bueno, no puede ser esa la única respuesta, tiene que haber otro tipo. Porque finalmente, todos quisiéramos tener la trascendencia histórica que tuvieron los libros de Abad de Santillán, Marota, Teodoro, ¿no? Uno que digo, le faltó, ¿no? ¿Qué libros de solamente hablando del Congreso? Pero ojalá ¿no? Pudiéramos tener el nivel de impacto e influencia, como marcar una época de conocimiento de esos textos militantes. Hoy no los tenemos, no llegamos a ningún lado, llegamos a situaciones expertas. Por eso la idea de la compactación, de la vinculación, de la creación de redes, ¿no? Esta obsesión para ver si juntándonos y empezar a sacar conclusiones podemos avanzar en ese sentido. Y luego creo que la cuestión del 2001, sí, yo creo que impactó, ¿no? Algo de esto lo dijimos. Esto lo venimos conversando mucho. En algún tiempo había fundamentado la salida de la revista Notopo, ya en los principios de los 2000, como el banal pensábamos sobre eso, ¿no? Como 2001 se había cambiado. Pero en en Argentina los impactos, hoy lo ponemos en perspectiva, y hubo tantas crisis con el 2001, ¿no? Es decir, sí, hubo tantas crisis como la del 2001 antes. Yo ahí me ponía en guardia con esperar que conmociones externas nos reordenen el debate. Digo, me parece que sí, vendrá, en Argentina siempre viene. Lo que tenemos que decidir nosotros es cómo nosotros, digamos, nos preparamos, nos aprontamos para que cuando eso venga, en todo caso, si viene, estemos ya con algunos casilleros avanzados, ¿no? Es decir, formándonos colectivamente, ayudando a formar a nuevas generaciones en ciertos conocimientos, ciertas discusiones. Es decir, acá la clave es qué hacemos nosotros frente a esos colapsos externos. A veces parece que todo colapse, que va a cambiar todo y no sé, el 2001 fue un impacto. Yo opino, eso lo dijimos, no está mal, no habría que revisarlo, que fue un golpe para toda la producción historiográfica en Argentina. Una historiografía, vamos a decir, ¿cómo llamarlo? Socialdemócrata, consensualista, como habíamos dicho, la caída del país normal. Bueno, sí, cambió la historiografía, quedaron a la defensiva ciertos relatos y empezamos a ganar algunas publicaciones, lo que veníamos diciendo otras cosas. Pero bueno, la clave es que, digamos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo avanzamos por un programa de desarrollo geográfico, teórico, incluso político, que prepare nuevas generaciones en ciertas ideas, ¿no? Armar
nuevo consenso.